La democracia va mucho más allá de solo votar por los gobernantes. Una democracia con buenos resultados necesita de ciudadanos muy participativos. Esta semana platicamos con Greta Ríos, fundadora de Hollín, una asociación civil que trabaja para fortalecer las instituciones democráticas y a ciudadanos más capaces de participar en asuntos públicos. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial, nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. Y México es un país muy joven. La mitad de la población tiene menos de 29 años de edad. Pero entiendo que tú medías o querías estimular también la participación de los jóvenes. ¿Por qué es importante que participen los jóvenes? ¿Y en qué? Así es. Fíjate que nuestra tesis entonces era, si logramos hacer que todos estos jóvenes o que la mayoría de este grupo participe activamente, o sea, pero por participar activamente no nos referíamos a que tuvieran un trabajo formal, sino más bien, o sea, sí que tuvieran un trabajo formal, pero que estuvieran en las mesas de toma de decisiones. Su participación estaba bastante limitada. O sea, por ejemplo, en los partidos políticos sí había jóvenes, sí había un 20, un 30% de personas jóvenes que militaban. Sin embargo, cuando hacíamos la siguiente pregunta, que era ¿cuántos de esos jóvenes son candidatos o están corriendo una campaña o están a cargo de algo? Pues el número bajaba muchísimo. Entonces, algo que encontramos es que sí hay o sí había algunos obstáculos estructurales para que una persona joven, solamente por ser joven, pudiera tener acceso a espacios de toma de decisión. Había muy pocos jóvenes que se calificaban a sí mismos como empleadores, o sea, como el dueño de la MIPYME, o como trabajadores independientes. La mayoría lo hacía pues, en un esquema en donde no estaba tomando decisiones. A mí me parece que los jóvenes tienen que involucrarse en tratar de entender más los temas de su realidad. Pues es que a la juventud hay que añadirle experiencia y conocimiento. Entonces, porque pensar que un joven, por el solo hecho de serlo, tiene las mismas capacidades o habilidades que alguien que ha venido creciendo, tampoco me parecería una oferta realista. Tampoco me parecería... Yo más bien mi reflexión es cómo invitarlos a irse involucrando en los temas de su momento y cómo de alguna manera participar en incidir sobre las políticas públicas que a ellos les van a afectar. Pero no me cabe duda de que no puede competir lo mismo un joven contra una persona que tiene mucha experiencia en ciertos temas, en otros no. Dime, ¿cómo ayudar, cómo incentivar que participen más los jóvenes en los temas de su sociedad? ¿Cuál fue un poco tu experiencia? Mira, nosotros hicimos muchísimas cosas, algo que llamamos traducción. Hay temas que son complicados, por ejemplo, ¿no? Cuando hablas de política, traducir las propuestas de campaña, traducir qué significaba que nos estuvieran diciendo que un candidato quería tener una postura abierta al comercio internacional. ¿Eso qué significa y cómo te afecta a ti, persona que vives en una ciudad y que a lo mejor trabajas en una agencia de diseño, ¿no? O sea, que a lo mejor no lo ves tan tangiblemente. Entonces, creo que por ahí hay que empezar, ¿no? O sea, tratemos de hablar en un idioma que todo el mundo entienda, número uno. Pero número dos, creo que para los jóvenes es importante entender que estas cosas sí tienen repercusiones en sus vidas. Algo que nos dimos cuenta, por ejemplo, cuando hicimos una campaña en 2018 que se llamó Me Gusta Que Votes, que fue una campaña específica para jóvenes, nos dimos cuenta que el perfil de la persona en México que no vota es joven, clase media, universitario. ¡Wow! Entonces, el que no vota. El que no vota. O sea, joven, clase media, universitario, hombre. Okay. Las mujeres votamos un poco más, Okay. en cantidades un poco más grandes. ¿Por qué? Fuimos a preguntarle a ese perfil de chavo urbano, universitario, clase mediero,
y nos decían, pues, ¿por qué no me importa? O sea, a mí me da igual quién sea el presidente, yo voy a estar bien. Ese perfil de chavo, pues va a salir de la universidad, se va a agarrar una chamba 2 buena, independientemente de si el metro cuesta 5 pesos o 6 pesos. Pero no es verdad. Pues O sea, más bien eso creen, pero no es verdad. exactamente. O sea, eso igual y creía el venezolano, estudiante, clase media, hombre. Y Pues no sí. fue igual. Puede ser, pero en su realidad y en su experiencia así ha sido siempre. Quiere decir que no les están ayudando a entender cosas relevantes para su mundo. Y a tener un pensamiento crítico, ¿no? Pues y un sí. pensamiento a futuro y un pensamiento que les haga entender cuál es el rol que ellos juegan. Claro. Y eso es lo que nosotros decíamos, oye, a ver, espérate, no es tan así, ¿no? Y además, no es tan así porque además tú tienes una responsabilidad. Tú eres una persona privilegiada que tuvo acceso a educación, que tienes pues una responsabilidad de regresarle a la sociedad lo que estamos invirtiendo en ti. Entonces no puedes estar haciendo decisiones así a la y se va, y menos en temas político-democráticos, ¿no? Pero entonces, bueno, pues son muchos factores. O sea, es de por un lado, este chavo no entiende el papel tan preponderante que juega su voto individual. Y número 2, pues no es capaz de ver a futuro cuál es la idea de país que quiere. Vamos a ver cómo nos va en el 24 en participación electoral, pero creo que sí es un indicador de que algo estamos haciendo muy mal como sociedad. Cuando esta persona que además tuvo acceso a educación no está entendiendo estos conceptos tan básicos. Muy bien. Oye, te pasaste luego entonces de los temas de juventud, te pasaste más a los temas de Estado de Derecho. Así fue. Mira, nosotros definimos cambiarnos a Estado de Derecho porque decíamos, es que el gran problema de México es que no hay certeza. O sea, tú no sabes si mañana sales de tu casa y te asaltan y te disparan y acabas en el hospital. Tú para nada estás seguro que la persona que hizo eso va a ir a la cárcel, que si va a ir a la cárcel va a ir un tiempo justo, que si va a ir a la cárcel se va a rehabilitar. Y gran parte de por qué no hay certeza es porque no se cumplen las leyes. O sea, en México da igual lo que diga el papel, es de suerte o de dinero lo que te pase. Entonces, es inaceptable vivir en un país así. O sea, para mí es dolorosísimo, es terrible, porque además yo creo que México es un gran país. Entonces, pues me duele, ¿no? O sea, sí me parece que es algo que tenemos que resolver y que creo que si resolvemos ese gran problema que tenemos, podemos ir resolviendo todos los demás. O sea, si en México tú sabes que la ley está bien hecha y que se va a cumplir, pues tenemos mejor grado de inversión, vamos a tener mejor educación, vamos a tener mejor acceso a salud y quieras o no, o sea, casi de manera automática eso va a hacer que estemos mejor. Sí, porque las leyes, digo, yo he sido legislador y soy abogado. Y en general, las leyes están bien hechas. O sea, en general son leyes que tratan de beneficiar la sociedad. Sí. O sea, se discute en una cámara, se hacen propuestas y en general, si me dijeras 80-20, el 80 tienen buenas intenciones. ¿De acuerdo? O sea, van en el camino correcto. El problema es que después son letra muerta. Así es. Absolutamente Así letra es. muerta. Son como si fuera un ideario. O una sugerencia. ¿no? Sí, Ajá. las leyes en México no son mandatorias, son una sugerencia. Ajá. ¿No? Ahí si quieres las respetas. Y eso verdaderamente llega un momento en que hace que una sociedad sea inviable. Así es. ¿No? Entonces, justamente nosotros en Olin trabajamos por un México con Estado de Derecho y lo hacemos por 2 caminos. Por un lado, trabajamos con los gobiernos para que lo hagan mejor. O sea, ¿y a qué me refiero? Pues queremos mejores servidores públicos que sean más transparentes, que sepan un poco más de sus temas, que comuniquen mejor, que sean más cercanos a la gente, que hagan mejores leyes, que tomen en cuenta a los ciudadanos cuando están legislando, etcétera. Y por el otro lado, trabajamos directamente con los ciudadanos para que también sean mejores ciudadanos. Claro. O sea, ciudadanos más informados, que entiendan qué está pasando, que sepan de quién es la culpa, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Quién es responsable? ¿Quién es responsable y cómo hago que esa persona responsable se haga responsable? O sea, Sí. ¿quién me arregla el bache de mi calle y quién es responsable por una desaparición forzada? Porque no son las mismas Sí, personas. son diferentes autoridades. Son diferentes autoridades, hay diferentes canales, todos los días tenemos retos y creo que a final de cuentas una de las cosas que está y que cabe muchísimo en esto de arreglar el Estado de Derecho en México es arreglar la democracia. Tenemos un problema bien grande de democracia desde muchos lados, desde credibilidad, desde el sistema de partidos que está bastante mal,
la fiscalización, etcétera, que tenemos que arreglar, porque si la persona promedio en México ya no cree en la democracia, también tenemos un problema gigante que nos puede llevar a la deriva. Sí, y sobre todo yo entiendo que mucha gente se desencanta con la democracia, sobre todo porque ve que muchos de los gobiernos que salen de la democracia no son eficaces. Entonces, el problema no es de la democracia nada más, sino de tener gobiernos eficaces. Claro. Pero tener un régimen autoritario, pues no es la tampoco solución. Tampoco te ayuda. No es la solución, ¿no? Porque si no son más eficaces, pero son más abusivos de tus derechos, pues acabas peor. Sí, ¿no? Pero es muy fácil a veces confundirse y decir, no, bueno, a lo mejor vamos a tener una dictadura, pero nos va a ir mejor. Claro. No te va a ir mejor. Sí, así pensaron. Estoy de acuerdo. Y tiene que ver con la primera parte, los dos se enlazan, porque nomás una observación. Una democracia no es alguien que va y vota ese día, que ojalá fuera y votara. Claro. Porque el nivel de votación también en México de participación es bajo, sobre todo en las recientes. Pero una democracia va mucho más allá de los partidos. Es un ciudadano que está participando todos los días en los temas de su sociedad. Y que tiene que ver con lo primero. Sí, que entiende, que se involucra. Por ejemplo, algo que hacemos aquí en Ciudad de México es tratar de que las personas se involucren desde sus colonias. Claro. ¿Cuál es el problema de tu colonia? ¿Quién es el líder en tu colonia? ¿Te cae bien, te cae mal? ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo le puedes ayudar? O si no te cae bien, ¿cómo le hacemos para derrocarlo? ¿No? O sea, ¿cómo hacemos estos microcambios que a final de cuentas sí cambian al país? Pero creo que es muy importante mandar el mensaje de que todos contamos. Claro. Y por lo mismo nadie se puede hacer pato. Nadie puede decir, como no cuento, no le entro. Todos contamos. Y estos microcambios, ¿no? Este tema de que cada uno se asuma responsable de su pedazo de cambio, me parece que hace la enorme diferencia. Pues sí, pero también es difícil, ¿no? O sea, también te encuentras con un montón de gente, por ejemplo, que te dice, yo no tengo tiempo, pero esto también es tu chamba, ¿no? O sea, y creo que eso es importante, o sea, hacer que el ciudadano promedio se dé cuenta que esto es igual de importante que su forma de sustento, porque a final de cuentas tu forma de sustento va a ser mejor y va a ser mucho más agradable y mucho más rentable en la medida en que tengamos un país en donde haya mayor certeza. Yo siempre digo que finalmente cada vez tenemos que trabajar más en nuestro entorno, en México. Claro. Y si tú tienes un mejor en México, entonces tu trabajo va a rendir más. Por supuesto. O sea, si eres un buen abogado, pero tienes un mejor México, eres un médico, vas a tener más rendimiento del trabajo que haces. Claro. Y del otro lado, por ejemplo, el otro día me decía una chica en una entrevista, pero a ver, por ejemplo, a la madre soltera que vive en Ecatepec con 3 hijos, que se levanta a las 5 de la mañana para tomar la combi, ¿qué le importa el Estado de Derecho? Y le decía, espérate, es que a ella le importa más que a mí. Le importa más que a mí porque si en México hubiera Estado de Derecho, ella no sería madre soltera de 3 hijos, por lo menos recibiría la pensión de sus 3 hijos. Tendría guarderías, tendría servicio de guarderías, tendría un espacio laboral en donde ganara bien y no se tendría que levantar a las 5 de la mañana para tomar una combi porque había un transporte decente que la llevara de manera segura. Entonces, a ella le importa más, nada más que no se ha dado cuenta. No lo sabe, exactamente. No lo sabe. En un país de cerca de 130 millones de personas, únicamente 2,5 millones trabajan en el gobierno. Los ciudadanos somos mucho más y sin nuestra participación activa, el país no podrá salir adelante. Ante tantos problemas que existen en México, los ciudadanos debemos actuar. No podemos permitir que el país se nos deshaga entre las manos, ni que se nos salga México del corazón.